En Developer Team seguimos trabajando día a día para siempre tenerte actualizado con lo más reciente y lo más novedoso que hay en el mercado. En esta ocasión te venimos a traer el Bypass Code en iOS 15, así como lo escuchas, Bypass Code directamente en iOS 15 sin necesidad de jailbreak. Así que vamos a mostrarte cómo hacer este proceso. Lo primero que tenemos que hacer es verificar y confirmar que tengamos una computadora compatible. En esta ocasión se hace en macOS. Antes de iniciar, quiero dedicar este video a todos los usuarios de la plataforma Developer Team, ya que gracias a ustedes seguimos trabajando día a día para tenerte actualizado con todo lo que hay en el mercado. Entonces, dicho esto, chicos, lo primero vamos a ver las instrucciones de instalación de nuestro programa, pero antes vamos a ir a lo más importante. La herramienta por ahora es compatible solamente con MacBook Pro del 2013 hasta 2020 y en MacBook Air desde el 2013 hasta el 2017. Esto es por cuestiones de que ahora mismo la herramienta está un poco, no está terminada, no está pulida al 100%, es la palabra correcta, y ahora mismo requiere consume muchos recursos y también requiere lo que es dependencias especiales. Así que dicho esto, también se recomienda que sean CPU i5 y i7 compatible con Catalina 1057 o superior. MacBook 2018 y 2020 y con CPU M1 no son compatibles. Así que dicho esto, ya verificamos que tengamos nuestra computadora que sea compatible, pero si tú tienes una MacBook que sea anterior a esto, no te desanimes, simplemente trata de instalar Catalina y usando cualquier tipo de parche, como todos sabemos que hay y existen en la red, y también fortalecerla tanto como ponerle un disco SSD, así como aumentarle la memoria RAM a lo más que puedas, lo más que soporte tu computadora. Entonces, dicho esto, chicos, vamos a enseñarte cómo instalarlo. Recuerda que esto es una aplicación que trabaja en modo DFU o POWNet y es un poco inestable, pero se está trabajando en hacerla un poquito más estable y más segura. En los próximos updates se irá refinando cada uno de estos detalles. Entonces, para instalarlo, aquí tienes todo paso a paso lo que debes seguir. Como dice aquí, instalación DTeam Pro RAM versión 1.2. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una terminal. Para esto nos vamos aquí a la lupa o la búsqueda, escribimos terminal, también puedes irte directamente desde el Finder y abrimos una nueva ventana de terminal. Entonces vamos a seguir los pasos. Lo primero que nos dice, en el paso 1 vamos a copiar este comando completo como lo ven aquí, desde la raya o el slash hasta la comilla. Copiamos y pegamos en nuestra terminal. Le damos pegar. Aquí le vamos a dar enter. En mi caso, aquí primero cuando le demos enter nos va a pedir la contraseña de nuestra computadora. Marcamos nuestra contraseña. Esta es la contraseña de nuestra Mac. Le damos enter y aquí se va a empezar a instalar lo que son las dependencias necesarias. Aquí nos dice este script instalará y nos dice el número o las aplicaciones que va a instalar. Le damos enter o return para que comience la instalación. En mi caso ya yo la tengo instalada previamente y por eso el proceso va a ser un poquito más rápido, pero a ti te va a tardar dependiendo de la conexión de velocidad de tu internet o también de la velocidad de tu computadora, tanto procesador o esto. En este paso, cuando estemos instalando estas dependencias, muy importante, si recibes cualquier tipo de error, simplemente vamos a copiar el error, vamos a pegar en el buscador y vamos a tratar de corregir dicho error. Un error común que me pasó en otra computadora, en esta no, esta me está funcionando al 100%, es que me decía que no se encontraba los certificados CA. Para esto voy a tratar de dejarte en la descripción de este video un comando que va a remover la versión de Brew que tiene en tu computadora y va a instalar una actual, y luego de esto sí ya te va a dejar correr la dependencia correctamente. Una vez que ya veas esto, ya tenemos el primer paso hecho. Cuando hagamos este primer paso también nos va a instalar lo que es el Xcode.
nos va a saltar una pop-up, o sea, una pantalla, y nos va a descargar el Xcode y vamos a instalarlo. Cuando se instale el Xcode, vamos a seguir. Ese es el paso 2. Cuando ya se complete, vamos al tercer paso. Copiamos estos comandos tal cual. El primero es este, reinstall. Vamos a la carpeta otra vez, a la consola, perdón. Pegamos y le damos Enter. Entre cada uno de estos comandos te va a durar aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Aquí, como pueden ver, me dice que ya yo lo tengo instalado, que si quiero reinstalar debo escribir la palabra reinstall. Entonces, como este ya lo tengo listo, vamos a seguir con el siguiente. Recuerda que cualquier error que tengas en el proceso, simplemente vas a copiar el error. Vamos a ponerte el ejemplo. Por aquí selecciono, mira, este es un warning, pero este warning me dice que ya está instalado. Pero si aquí te dice que te falta algún archivo, simplemente tú vas a copiar y vamos a pegar en el buscador, en el navegador, y vamos a buscar una solución para este error. En caso de que no te solucione con el comando que te voy a dejar aquí en la descripción. Entonces vamos a pegar el segundo comando, que es instalar el link USB. Aquí, como ven, me dice lo mismo, ya lo tengo instalado. Igual a ti te va a durar un poco. Entonces este es el comando, uno de los más importantes, y es el que más dura, señores. Aquí vamos a pegar nuestro comando e inmediatamente se va a empezar a instalar el OpenSSL. Aquí debemos ser pacientes, no te desesperes. Aquí dura un buen poco. Igual a mí me va a durar porque esto se instala nuevamente. Aquí, como ven, tenemos todos los instalando OpenSSL y las dependencias sea certificados. Aquí fue que tuve error en la otra computadora, pero como pueden ver, todo está corregido y funcionando al 100%. Aquí, como te digo, debemos esperar. Aquí vas a ver en un momento que se va a detener, pero no te desesperes, deja que termine porque está trabajando lo que es la instalación del OpenSSL. Muy importante, sin esto nuestro programa no va a funcionar de forma correcta. Mientras se completa, vamos a irte mostrando las características que tiene que tener tu equipo. Recuerda que esto es un bypass code. Nuestro equipo debe tener activación válida. Vamos a insertar una tarjeta SIM y nos vamos a fijar que nos ponga el nombre de nuestro operador. Recuerda que esto es compatible para iOS 14, también como para iOS 15. Y si tienes un equipo que tenga un iOS inferior o anterior, ya sea iOS 10, iOS 11, incluso hasta iOS 9, he visto equipos que aparecen, simplemente vamos a dirigirnos a actualizarlo manteniendo la versión de iOS, o sea, manteniendo los datos. Para esto podemos utilizar tanto iTunes como Treasure Tool. Y después que nuestro equipo ya lo tengamos en versión de iOS 15 o 14, vamos a hacer el respaldo. Vamos a mostrarte ahora mismo cómo funciona el programa. Aquí tenemos nuestro Victim Pro Run, el cual es el culpable o el encargado de hacer posible el bypass iOS 15 en código o pantalla desactivada. Es igual, siempre que tengamos activación válida, incluso si tenemos acceso al menú y queremos hacer el bypass code, igual lo podemos hacer porque este es un proceso que trabaja guardando la activación original del equipo y posteriormente vamos a restaurarla. Antes de continuar, quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team, a través del cual te vas a enterar de todas las novedades y todo lo que va pasando. Vamos a dirigirnos ahora mismo al canal para que veamos los pros y las contras que tiene este proceso. Vamos, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que te unas directamente a nuestro canal oficial donde se anuncian todas las actualizaciones. Entonces aquí, como vemos, vemos el logo de nuestro programa y vemos Bypass iOS 15 lanzamiento mundial, Victim Pro Run 1.2, soporta Bypass en iOS 15, Bypass código. Y entonces aquí vemos, es compatible con iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. Hasta estos equipos están testeados al día de hoy. Recuerda que se irá mejorando la herramienta y añadiendo muchas más funciones según sea posible. Entonces, ¿qué nos trae este programa? Nos permite llamadas full, mensajes, ingresar código, podemos apagar, podemos encender.
no necesitamos jailbreak, la batería funciona al 100%, o sea, no te drena tu batería, funciona todo tal cual. Entonces, actualmente, al día de hoy, no soporta inicio sesión en iCloud, no soporta notificaciones, no soporta iMessage, no soporta FaceTime. Como te digo, en conclusión o en resumen, no soporta ninguno de los servicios. Esto es hasta el día de hoy en iOS 15, porque aún no contamos con jailbreak. Pero una vez ya sea corregido o fixeado nuestro programa, que te puede dejar con eService, o posteriormente cuando tengamos jailbreak, hacemos el jailbreak en iOS 15 y vamos a fixear los servicios. Si tienes un equipo con iOS 14, puedes usar este método de igual forma y posteriormente borramos manteniendo el mismo iOS para posteriormente hacer jailbreak y fixear los servicios, y así podemos tenerlo. Es muy bueno para equipos que antes no podíamos hacer bypass code, que como el iPhone 8, el 8 Plus y el X, que solamente podíamos borrar en el mismo iOS, pero con este programa vamos a poder actualizar nuestro equipo, o sea, vamos a poder hacer bypass code aprovechando la activación original que trae dentro nuestro equipo. Cabe destacar que debe ser activación totalmente original. Esto no vale ya en un equipo que tenga bypass, que le pusiste código, que vamos a ver si funciona. No inventen con nada de eso, señores, porque no te va a funcionar. Debe ser activación 100% original. Entonces recuerda unirte al canal oficial de la plataforma Developer Team para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando. Entonces vamos a ver si ya nuestro programa terminó de instalar las dependencias. Aquí vemos que todavía, las dependencias no, el OpenSSL. Aquí vemos que todavía sigue instalando. Simplemente debemos esperar, no te desesperes, no adelantes el proceso. Una observación muy importante, este método al ser trabajar en DFU o modo POWNet, estamos trabajando directamente encima de la vulnerabilidad del check M8. Entonces esto hace que sea un poco inestable, y allí se depende de por qué debe ser una versión específica de computadora, porque exige mucho al CPU igual a nuestra computadora. Pero esto ya se va a ir corrigiendo en próximas actualizaciones. Así que mantente atento al canal oficial de la plataforma Developer Team para que puedas mantenerte al tanto. Entonces, una vez que termine ya nuestro programa, ya casi está terminando de instalar el SSH, vamos a ingresar nuestro equipo en modo DFU. Podemos hacerlo como nos sea más fácil. Si sabes ponerlo de modo manual, perfecto. Si no, entonces vamos a ayudarnos con el Checkra parchado, la Checkra RG, que nos va a permitir ponerlo en modo DFU, y luego que lo tengamos en DFU rápidamente desconectamos y continuamos con el proceso, como pudieron ver en el video de nuestro hermano Saúl Antonio, el cual está muy bien explicado y muy buen logrado. Te felicito, hermano, y también que lo hizo en tiempo récord. Ya en este video lo estamos haciendo más calmado, con más tiempo, para explicarte punto a punto y cada detalle. Aquí cuando vemos que ya en nuestra consola nos dice Make Text, ya ahí está haciendo casi la parte final, o sea que en unos minutos ya estará listo. Mientras vamos a ir poniendo nuestro equipo en modo DFU. Recuerda que debe tener activación válida, como pueden ver aquí. Pusimos una SIM card y nos pone el nombre del operador. Vamos a proceder. Este es un iPhone 7 Plus, pero igual también sabes que te funciona el mismo proceso para iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. También para iPhone 7 pequeño. Lo único que va a variar es la forma de entrar en DFU. Si no sabes cómo entrar, por ejemplo, el iPhone 8 o el X en modo DFU, te voy a dejar en la descripción de este video un enlace para un video especial que tenemos solamente explicando cómo entrar a cada uno de los modos, tanto para el iPhone 8 como para el iPhone X. Es la misma manera, el mismo modo. Entonces, para poner nuestro iPhone 7 en modo DFU, simplemente vamos a presionar al mismo tiempo volumen abajo y power por 10 segundos. Luego de los 10 segundos vamos a soltar power y mantenemos volumen abajo hasta que sea detectado en modo DFU. Entonces vamos a iniciar, presionamos al mismo tiempo por 10 segundos, volumen abajo y power. Soltamos power y mantenemos volumen abajo
Como te digo, yo lo estoy haciendo de forma totalmente manual, pero si te es más fácil para ti, puedes ayudarte con el Chainline RG para dejarlo en modo DFU, y luego que esté en modo DFU vamos a desconectarlo rápidamente y entonces esperamos cerramos el Chainline RG y abrimos nuestro DTeam Pro RAM 1.2 para iniciar con el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice Enter Pound DFU Mode. Vamos a ver si aquí ya ha terminado. Aquí no ha terminado, pero ya está haciendo lo que es la prueba. Yo creo que ya aquí podemos hacerlo. Recuerda que al ser un proceso en DFU es un poco inestable aún. O sea, esta versión se viene trabajando hace varios días, 15, 30 días aproximadamente, y esta actualización estaba prevista para lanzarse en unos 15 o 20 días más, pero fue lanzado con mucha anticipación por la necesidad de nuestros usuarios que necesitan y nos pedían a cada momento el bypass para iOS 15. Y por ustedes, por nuestra comunidad, lo hacemos. Lanzamos nuestra herramienta y esperamos que sea de bien para todos ustedes. Entonces, vamos a iniciar poniendo nuestro programa. Ya tenemos nuestro equipo en DFU. Vamos a darle aquí, Enter Pound DFU Mode. Le damos aquí. Aquí nos dice que nuestro equipo no está en DFU. Esto es totalmente normal. Vamos a darle a ingresar en modo DFU. Si todo va bien, nuestro programa lo va a ingresar, pero como pueden ver aquí recibimos un error. Vamos a darle a Exit y vamos simplemente a abrir nuestro programa otra vez. Vamos a minimizar esto por aquí, abrimos nuestro programa y le damos otra vez. Recuerda que este es un proceso que al ser en DFU es un poco inestable y puede que te salga la primera, pero puede que te salga la tercera, puede que te salga la cuarta, puede que te salga la quinta. Debes seguir intentando hasta que lo haga. Aquí nos salió en el segundo intento, nos dice Successful Device is now Pounded Mode. Le damos a OK y ahora ven que el botón se convierte en Boot Device. Le damos a Boot Device y aquí va a empezar lo que es el boteo, pero nos dice aquí que el exit no está registrado, que contacte al staff para realizar el registro. Entonces en este momento, si tú eres usuario de la plataforma, este servicio está totalmente incluido. Simplemente te vas a dirigir a tu panel y vas a realizar el registro. Si no cuentas con acceso a lo que es la plataforma de Developer Team y quieres tenerlo, simplemente háblame. En la descripción de este video te estoy dejando mis números de contacto para explicarte cómo puedes hacerlo. También, si quieres solamente este servicio por unidad, puedes hacerlo también perfectamente. Te unes al grupo de soporte en Telegram de este grupo, Fashion Celular, como también al grupo de soporte de Jailbreak, Chainline y Sileo. Y con mucho gusto los administradores te van a atender. Entonces aquí nos vamos a la sección de Bypass RAM 15. Pegamos aquí nuestro exit. Y también aquí, como pueden ver, tenemos los instructivos, tenemos videos y tenemos la descarga. Le damos a check y ya aquí ha quedado registrado nuestro equipo. Entonces nos dirigimos nuevamente hasta el programa y le damos Enter Pound DFU Mode y le damos Boot Device. Aquí está booteando el dispositivo. Muy importante, en este punto nuestro equipo se va a ir a pantalla negra, se va a quedar igual con la pantalla negra, pero va a tener como un poquito de luz que se va a notar un poquito si tú lo tienes, o sea, cuando tú lo tengas en la mano. Entonces aquí está procesando nuestro dispositivo y nos va a poner en modo para poder hacer el backup de la activación. Algo muy importante, no debes saltarte ninguno de los pasos para que pueda funcionar correctamente. Entonces, cuando aquí, como vemos, ya nos dice proceso terminado con éxito, bypass código disponible. Aquí, como ven, nos dice activación backup. Este es el paso más importante, señores, así que prestemos mucha atención a esto. Luego que le damos activación backup, el programa lo que hace es guardarnos un respaldo de la activación que actualmente tiene nuestro equipo original. Aquí, como vemos, nos dice copia de seguridad realizada con éxito. Ahora podemos ya restaurar nuestro equipo, pero antes debemos de fijarnos muy bien de que nuestros archivos de activación se hayan guardado.
Como pueden ver, nuestro equipo se ha reiniciado. Algunas veces puede que no te lo reinicie y tengas que hacerlo de forma manual, y otras veces el equipo lo va a hacer como viste en este caso. Así que si no te lo hace automáticamente, no te preocupes. Entonces nos vamos aquí a Finder y nos vamos a ir a documentos. ¿Recuerdan el exit que tenía nuestro equipo? Entonces aquí vamos a pegarlo en búsqueda. Vamos a pegar nuestro exit. Y como pueden ver, nos aparece una carpeta con el número de exit de nuestro equipo. Vamos a abrirlo. Y aquí adentro debe de estar la activación de nuestro iPhone. Como pueden ver, nuestra carpeta apareció vacía, lo que nos indica que el respaldo no se ha hecho correctamente. Muy importante, señores, si el respaldo no se hace, no podemos restaurar nuestro equipo. Así que simplemente volvemos a hacer el backup, ponemos nuestro equipo otra vez en modo DFU, presionamos por 10 segundos. Soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que sea detectado en modo DFU. Entonces, luego que está en DFU, vamos a cerrar nuestro programa y abrimos nuevamente. Recuerden, como les comenté, este es un proceso que es un poco inestable, ya que se trabaja directamente en modo DFU. Aquí, como pueden ver, ya nuestro programa ha terminado de instalar las dependencias. Vamos aquí, nuevamente le damos Enter Pound DFU, ingresar a modo DFU. Aquí esto nos va a poner nuestro equipo en el modo correcto para guardar la activación. Como pueden ver, ahora me funciona la primera, le damos OK y le damos a Boot Device. Esto va a iniciar el proceso para poder guardar la activación de nuestro equipo. Recuerda, si tienes cualquier tipo de error, no te desesperes, consulta, lee el error que tiene, haz una búsqueda y busca la solución. O sea, no te limites. Si tienes una computadora que es compatible, tienes un equipo que es compatible, simplemente debes de seguir el proceso. Y si te falla la primera, sigue intentándolo, no te canses, ya que este proceso, como te digo, está un poco inestable. Esto se va a ir mejorando cada día con cada una de las actualizaciones. Aquí vamos a darle activación backup nuevamente. Esto es hasta que nos guarde la activación. Si tenemos que repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces, las veces que sea necesaria, hasta que tengamos la activación correctamente guardada de nuestro equipo. Recuerda que no podemos borrar hasta que tengamos nuestra activación. Aquí nos dijo copia de seguridad realizada con éxito. Vamos ahora a verificar. Nuevamente vamos a documentos y vamos a nuestro serial. Que aún no sale vacío. Vamos a iniciar nuevamente. No te desesperes. Hasta que no tengamos nuestra activación, debemos de seguirlo intentando. Muchas veces sale la primera, otras veces debemos de intentarlo varias veces. Vamos a poner otra vez nuestro equipo en modo de juego. Luego de 10 segundos soltamos power y mantenemos home hasta que sea detectado. Este es un proceso sumamente fácil, lo que debemos de tener calma y hacerlo con paciencia, señores. Vamos aquí a darle Enter DFU Mode, le damos ingresar modo DFU. Aquí, como vieron, nos falló. Abrimos nuevamente, Enter DFU Mode, ingresar a modo DFU. Y así nos vamos a mantener, señores, hasta que logremos hacer nuestra activación. Aquí nos dice successfully now pwned, le damos OK. Vamos otra vez a Boot Device. Ahí está haciendo el cambio de estado. Nos va a poner nuestro equipo en modo pwned para poder guardar la activación. Recuerda que el equipo no puede ser bypass, así que no sé si este equipo es bypass, pero tu equipo debe estar 100% con activación original para que pueda funcionar este proceso. Aquí nos dice que está terminando el proceso. En
unos instantes nos va a dar la opción para guardar la activación. Vamos a darle aquí activación backup. Este es nuestro tercer intento, señores. Recuerda, no te canses y no restaures hasta que no tengamos la activación guardada correctamente en nuestra computadora, que podamos verla en nuestros archivos. Entonces aquí nos dijo guardado con éxito. Vamos de nuevo a documentos. Vamos aquí nuestro archivo y no lo tenemos aún, señores. Vamos a volver a hacer el intento. Si vuelve y no me aparece, entonces vamos a darle un poco de pausa al video para no hacerlo tan largo. Pero descuida que te voy a hacer, o sea, es igual lo que tenemos que hacer, solamente debemos seguir repitiendo hasta que logremos tener el respaldo. Entonces, bueno, vamos a mostrarte cómo ponerlo en DFU utilizando, vamos a cerrar por aquí esta terminal, utilizando el check run, que es una forma un poco más fácil para no tener que estar llevando mentalmente los segundos. Vamos para esto a poner nuestro equipo en modo recovery. Vamos a presionar power y volumen abajo hasta que nuestro equipo nos muestre el logo de Apple. Una vez que nos muestre el logo de Apple, vamos a soltar power y mantenemos volumen abajo hasta que nuestro equipo sea reconocido en modo DFU. Aquí soltamos power y mantenemos volumen abajo. Ya DFU no, perdón, en modo recovery. Como podemos ver, aquí ya fue detectado en el ShareRine y nuestro programa nos dice que nuestro, bueno, vamos a cerrarlo para poder ver el mensaje que nos muestra. Aquí lo tenemos, nos dice dispositivo en modo incorrecto, ingrese correctamente. Entonces aquí vamos a ayudarnos del ShareRine RG. Para esto vamos a darle en Start para que nuestro ShareRine nos empiece a ayudar a contar y a ponerlo en modo DFU. Vamos a presionar volumen abajo y power según el programa nos indica. Vamos aquí, Start, y presionamos Start nuevamente y presionamos volumen abajo y power por 4 segundos. Soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que nuestro equipo entre en modo DFU. Aquí desconectamos rápidamente para que nuestro ShareRine no inicie a hacer ninguna operación. Cerramos nuestro ShareRine. Recuerda, muy importante, no podemos tener abierto ningún tipo de ShareRine ni nada que vaya a trabajar con el equipo en este modo, porque esto nos echaría a perder y nos daría múltiples errores. Entonces aquí ya tenemos nuestro equipo otra vez en modo DFU utilizando nuestro ShareRine RG. Vamos a darle a Enter Pound Mode, le damos a ingresar modo DFU. Aquí esperamos que entre y esperemos que ahora sí nos pueda guardar la activación. Si no, vamos a dar pausa a nuestro equipo, a nuestro video, perdón, y volvemos cuando ya tenga los archivos guardados. Le damos aquí a Device is Founded, le damos OK, le damos a Boot Device. Va a ser exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Se va a poner nuestro equipo en modo para poder jalar la activación. Vamos a darle a guardar activación y luego vamos a revisar para verificar que sí está guardada correctamente nuestra activación. Recuerda que este es un proceso, es un poquito inestable, como te acabo de explicar al principio, ya que es un proceso que se trabaja directamente en modo DFU. Y por esto conlleva a tener algunos errores. Así que en este proceso lo que más reina es la paciencia, el trabajo, y seguimos haciéndolo hasta que nos dé con éxito. Una vez que ya tengamos los archivos guardados, vamos a borrar nuestro dispositivo, lo restauramos y posteriormente vamos ya a hacer la activación de nuestro equipo. Aquí nos dice copia guardada con éxito. Nos vamos de nuevo a Finder, vamos a documentos y aquí vamos a ver y aún vemos, señores, que no nos muestra los datos de activación. Debe de salirnos, por ejemplo, mire, este es otro equipo que yo estaba probando, así debe de salirnos la activación records, esas dos carpetas y ese archivo. Entonces vamos a poner nuestro equipo vamos a pausar nuestro video y vamos a seguir intentando hasta que ya tengamos correctamente guardados los archivos de activación. Luego que lo tengamos, volvemos con ustedes, así que nos vemos en un segundo.
Bueno, señores, el dispositivo anterior no quiso guardarme la activación, no sé cuál sea la razón, pero muy posiblemente el equipo ya tenía bypass anteriormente. Entonces vamos a probarte con este. Aquí tenemos un iPhone 7 pequeño. De igual modo vamos a ponerlo en modo DFU para hacer el respaldo. Vamos a colocar nuestro equipo en modo DFU presionando volumen abajo y power por 10 segundos, igual exactamente que el equipo anterior. Este es un iPhone 7 pequeño. Vamos a presionarlo al mismo tiempo, volumen abajo y power por 10 segundos. Soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que sea reconocido en modo DFU. Es exactamente lo mismo que estábamos haciendo con el equipo anterior, solo que al no funcionarme tuvimos que buscar este para poder mostrarte el funcionamiento de nuestra herramienta Victim Pro Run. Vamos aquí a cancelar todo esto, le damos aquí a Enter Power DFU, ingresar a modo DFU. Es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos ahora a ver si en este sí logramos que nos guarde la activación. Vamos a cancelar todo esto. Abrimos nuestra herramienta. Recuerda que si recibes estos múltiples errores, simplemente debemos seguirlo intentando. Puedes también restaurar o reiniciar tu computadora, o también instalar desde cero el Mac OS Catalina. El que se recomienda es la versión 10.5.7 y con esto te va a trabajar a la perfección. Recuerda que esto es un proceso mediante DFU y por esto recibimos múltiples errores. Simplemente debemos seguirlo intentando hasta que nuestro equipo salga de forma correcta. Si le damos varias veces y seguimos recibiendo error, vamos a poner nuevamente nuestro equipo en modo DFU, de modo manual, o ayudándonos con la herramienta Cherrain RG para ponerlo en modo DFU. Vamos a intentar nuevamente. Aquí vamos a soltar power y mantenemos presionado volumen abajo. Vamos aquí a cancelar esto y una vez aquí ya esté en modo DFU, vamos a abrir nuestra herramienta, le damos a Enter Pound DFU Mode, ingresar en modo DFU, volvemos a repetir, Enter Pound, ingresar a DFU. Es exactamente lo que vimos en el video anterior. Aquí, como pueden ver, ya nos entró. Successfully is now Pound Mode. Le damos OK y le damos a Boot Device. Aquí va a empezar a poner nuestro equipo en el modo boot para poder guardar los archivos de activación. Vamos a abrir donde deben aparecer nuestros archivos. Debe ser por aquí. Vamos a mantener esto por aquí. Ustedes verán que cuando hagamos el respaldo nos debe aparecer una carpeta que va a tener el mismo código exit de nuestro equipo, y posteriormente se va a guardar o nos va a aparecer allí nuestra activación. Entonces aquí vamos a esperar que nos bootee. Está terminando el proceso y como ven dice terminado con éxito. Ahora le damos activación backup. Esto va a guardar o a copiar nuestra activación. Y como pudieron ver allí detrás apareció nuestra carpeta que contiene el mismo número ICSID. El número EXID. Aquí ven que termina 2326. Está haciendo todavía el proceso del backup y nos dice copia realizada con éxito. Ahora vamos a verificar nuestra carpeta. Termina 2326, es esta. Y como pueden ver, ahora sí tenemos los datos de activación. Ahora lo que nos resta es reiniciar nuestro equipo. Se supone que la herramienta debe hacerlo, pero si no lo hace, simplemente vamos a apagar nuestro dispositivo. Vamos a presionar volumen abajo y power para que nos encienda otra vez normalmente, y vamos a proceder a restaurar o formatear nuestro equipo. Recuerda, muy importante, vamos a hacer hincapié en esto, señores. Si tu equipo, si tú vas a documentos y no puedes ver los archivos, como te estoy mostrando aquí, no restaures tu equipo, sigue intentándolo hasta que puedas ver los datos de activación. Vamos a cerrar para que veas cómo buscar esto. Le damos a Finder, luego de Finder vamos a documentos
y aquí nos debe aparecer una carpeta con el código exit de nuestro equipo, y dentro debe estar estas dos carpetas y este archivo que es la activación de nuestro equipo. Aquí, como pueden ver, nuestro equipo ya subió. Ahora nos resta restaurar nuestro dispositivo. Podemos utilizar iTunes o también lo podemos hacer con 3U Tool sin ningún tipo de problemas. Entonces ahora vamos a restaurar nuestro dispositivo y volvemos en un ratito. Bueno, aquí ya estamos en la parte final de este proceso. Espero que no te hayas aburrido. Como puedes ver, nuestro dispositivo nos tiene ahora la leyenda que nuestro equipo está bloqueado, que solamente el dueño puede tener acceso. Vamos a intentar activarlo, vamos a configurar. Aquí elegimos nuestro idioma y nuestro país. Como pueden ver, el equipo actualmente no tiene activación. Entonces ahora nos resta crear, completar el proceso. Vamos nuevamente a ponerlo en modo DFU. Presionamos volumen abajo y power por 10 segundos nuevamente. Luego de 10 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo. Como pueden ver, señores, es un proceso un poco largo, pero es muy efectivo. Aquí le damos otra vez a lo mismo, repetimos de igual manera el mismo proceso. Enter Pound DFU Mode, ingresa a modo DFU. Aquí vamos, nuestro equipo va a entrar en modo DFU. Recuerda que ya está restaurado. Como pueden ver, aquí se encendió. Si se enciende, tenemos que volver a poner nuestro equipo en modo DFU. Entonces vamos a poner nuevamente en modo DFU. Mantenemos volumen abajo. Vamos aquí a darle exit. Abrimos nuevamente nuestro equipo, o sea, nuestro DTeam Pro Run. Le damos otra vez ingresar DFU Mode. Volvemos a hacerlo. Recuerda que este es un proceso que debemos de repetirlo hasta que nos funcione a la perfección. Y lo más importante es que tengamos los archivos de activación y confirmemos que estén antes de restaurar nuestro equipo para que no echemos a perder nuestro dispositivo. Aquí vamos a otra vez a darle hasta que nos entre en modo Pound DFU y podamos restaurar o activar nuestro dispositivo.
para poder usarlo con normalidad. Recuerda que de momento nos vamos a funcionar con llamadas, datos, aplicaciones, menos no vamos a tener lo que son los e-servicios, no vamos a tener FaceTime, no vamos a tener Siri. Esto es en esta primera etapa. Recuerda que vamos a seguir trabajando en futuras actualizaciones para mejorar y corregir lo que nos falta en este proceso. Vamos otra vez a ingresar DFU. Recuerda que si lo haces continuamente y recibes error, podemos reiniciar nuestra computadora o nuestro Mac para volverlo a intentar, o también reiniciar nuestro iPhone ingresando nuevamente en modo DFU hasta que logremos entrar en modo Pound para poder activar nuestro dispositivo. Recuerda que lo más importante aquí es que tengamos hecho ya nuestro respaldo, como te acabo de mostrar. Debemos de tener una carpeta así como esta con el número de EXIT, y va a tener estas dos carpetas y este archivo que vemos ahí, el PLI. Entonces aquí debemos de seguir hasta que logremos poner nuestro equipo en el modo Powner. Vamos a darle una última vez. Si ahora no nos lo pone en el modo Powner, vamos a reiniciar el proceso. Vamos a sacar nuestro cable, vamos a ingresarlo otra vez. Recuerda que este proceso es así de inestable porque se trabaja directamente en el modo DFU, y este modo no es muy estable que digamos, pero en próximas actualizaciones lo iremos haciendo un poco más sencillo y más fácil, tanto para la instalación como para el proceso. Entonces vamos a poner nuestro equipo nuevamente en modo DFU. Mantenemos volumen abajo hasta que entre en modo DFU. Aquí le damos otra vez Enter DFU, ingresar a modo DFU. No te canses, vamos a hacerlo hasta que entre nuestro dispositivo en el modo correcto. Como ven, aquí nos dijo successfully device is now powered mode. Vamos a darle OK y vamos a darle a boot device. Como vieron, señores, sí funciona, sí se puede. Solamente no te canses, debemos de seguirlo intentando hasta que nuestro dispositivo entre de forma correcta. Muchas veces no entra a la primera, pero otras veces tenemos este tipo de errores y debemos de corregirlo o seguir intentando hasta que nuestro proceso sea completado. Aquí nos dice terminando el proceso, ya en cualquier momento nos va a dar la opción que debería decirnos aquí para activar nuestro dispositivo. Como vieron, aquí dice proceso terminado con éxito, bypass código disponible, y nos da ahora, nos ven que dice activar. Vamos a darle aquí en activar, y esto debería devolvernos la activación en nuestro equipo para poder usarlo con normalidad. Recuerda que vamos a poder hacer llamadas, navegar en internet, enviar mensajes, textos normales. Vamos también a poder apagar y encender nuestro dispositivo sin ningún tipo de problemas. Solo que de momento ahora no contamos con lo que son iService, o sea, los e-servicios, que esto nos envuelve o nos incluye lo que son servicios de Apple, tanto como iMessage, FaceTime, Siri. No podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de iCloud tampoco directamente, pero sí podemos usar aplicaciones, todo con normalidad. Aquí, como pueden ver, está ya activado nuestro dispositivo, nos dice proceso de activación realizado y automáticamente nuestro equipo empezó a subir o a bootear. Aquí, como pueden ver, ya nuestro equipo subió. Vamos a intentar hacerlo. Aquí nos sale la cuenta que tiene vinculada, vamos a darle a configurar manualmente, y como pueden ver ya nos pasó a la parte de poner Wi-Fi y nos da la opción de seguir, saltar sin tener que conectarnos a una Wi-Fi, y nuestro equipo ya tiene la activación. Como pueden ver, aquí ya contamos con el nombre de nuestro operador. Entonces vamos a darle aquí siguiente. Ya aquí simplemente vamos a configurar nuestro equipo de forma normal y lo vamos a usar. Aquí, como pueden ver, ya nos ha saltado la cuenta, le damos a continuar. Vamos a darle aquí configurar más tarde, no usar,
opciones de código, no usar código. Esta es ya la configuración protocolaria de Apple. Podemos hacerlo. Entonces aquí vamos a darle olvidaste la cuenta de Apple o no, olvidaste la contraseña o no cuentas con una cuenta de Apple. Entonces aquí va a durar un ratito. Vemos que está leyendo. Aquí es normal que dure un poquito, no te desesperes. Ya pasamos lo peor, ya nuestro equipo está restaurado y con activación válida. Como pueden ver, aquí tenemos el nombre de nuestro operador. Recuerda que podemos apagar, podemos encender, podemos usar con normalidad. Aquí solamente estamos esperando que nos permita continuar y vamos a decirle que agregaremos nuestra cuenta más tarde. Como puedes ver, señores, es posible, todo se puede. Simplemente es insistir hasta que logremos nuestro cometido. Recuerda, no podemos restaurar ni borrar nuestro equipo hasta que no confirmemos que tengamos en la carpeta que tiene el mismo número o código exit, que tengamos la activación ya guardada en nuestro equipo. Recuerda que más adelante van a venir actualizaciones para poder darle los e-servicios, que es lo único que nos falta a estos equipos. Y recuerda que debe estar con pantalla de código o desactivada, o si tienes uno que tiene acceso al menú y quieres hacerle también el bypass code, puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas. También te pido que si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te pido por favor que lo hagas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Esto nos ayuda a crecer y a motivarnos más para traerte más videos con más frecuencia. Aquí vamos a retirar la SIM card para ver si nos pasa un poco más rápido esta pantalla. Seguro le están intentando buscar conexión de datos y este SIM card no tiene, solamente tiene el servicio. Podemos hacer llamadas, pero no tiene. Ok, aquí ya nos pasó, nos dice no hay una conexión de red. Vamos a darle en continuar para que nos salte y nos siga. Entonces vamos a darle aquí a no usar. Aceptamos los términos y condiciones, aceptamos, le damos aquí a continuar, continuar, activar localizaciones, agregar el tiempo en pantalla, agregar después, no compartir con desarrolladores. Ya esto aquí usted elige las opciones que usted quiera. Como pueden ver, aquí tenemos el iPhone 7 con totalmente acceso. Vamos a mostrarte, tenemos una versión de iOS 15.3.1, pero igual es compatible con 15.4, que es la que se está firmando actualmente. Y como pueden ver aquí, vemos que nos dice sin restricciones SIM. Así que ya nuestro equipo está listo, podemos llamar. Vamos a insertar nuestra tarjeta SIM para mostrarte que podemos llamar, podemos apagar, podemos encender. Lo que aún no podemos es usar los servicios de Apple, o sea, no tenemos FaceTime, no tenemos Siri, no tenemos iMessage. Como pueden ver, ya la llamada está en curso, ahí lo escuchamos sin ningún tipo de problema. Nuestro equipo está listo para utilizar. Recuerda que podemos usar también datos móviles, todo, pero lo que son los servicios no vamos a tener de momento. No vamos a tener FaceTime, Siri ni nada de eso. Recuerda que podemos apagar, podemos encender totalmente untethered, sin ningún tipo de temor de que nuestro equipo vaya a perder el bypass. Y si ya llegaste hasta aquí es porque te gusta nuestro servicio. Te pido por favor que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Como también te pido que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos, con más razón aún, te suscribas y actives la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subamos nuevo contenido. Así también como unirte a los grupos de soporte que están en la plataforma de Telegram. Aquí vemos que ya nuestro equipo apagó, encendió y seguimos teniendo acceso a todo normal. Lo único, como te dije, nos limitan los servicios que no vamos a tener hasta que tengamos un nuevo update. Recuerda que se va a venir más actualizaciones para hacer el programa mucho más fácil de instalar y también mucho más fácil de usarlo, con muchos de los errores ya corregidos. Recuerda que este proyecto se lanzó muy antes de lo que se tenía previsto, para complacer a todos nuestros usuarios que nos pedían a gritos
este bypass en iOS 15 full con señal, llamadas y datos. Así que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que lo hagas en este momento si aún no lo has hecho, y de este lado playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion.